la carretera maldita de Guadalcázar. La carretera que conecta a Guadalcázar con Matehuala siempre ha sido temida, no por sus curvas cerradas, ni por la neblina que baja de los cerros en la madrugada, sino porque en ella se cuentan historias que hielan la sangre. Los viejos traileros dicen que esa cinta de asfalto guarda más almas que cualquier panteón. Don Rubén, un camionero de 52 años, conocía esas leyendas, pero nunca les había dado crédito. Para él todo eran cuentos de gasolinera, inventos para espantar a los novatos. Sin embargo, aquella noche lluviosa de noviembre lo hizo cambiar de opinión para siempre. El reloj del tablero marcaba la 1:15 AM cuando Rubén tomó la curva conocida como la Herradura del Diablo. Llovía ligero y la neblina apenas dejaba ver la línea blanca que delimitaba la carretera. Fue entonces cuando vio una silueta blanca al borde del camino. A medida que se acercaba, distinguió un vestido de novia. Una mujer delgada, con el rostro cubierto por un velo, levantaba la mano pidiendo aventón. El camionero dudó. Recordó las advertencias de sus compañeros. Si ves a la novia en la curva, no te detengas, porque no sube nadie, solo la muerte. Pero Rubén no era de los que dejaban a una persona sola en medio de la nada. Bajó la velocidad, abrió la puerta y le dijo con voz temblorosa: «Súbase, señorita, la llevo al pueblo». La mujer subió sin decir palabra. El aire dentro de la cabina se volvió helado, tanto que el aliento de Rubén se marcaba frente a sus ojos. El motor rugía, pero el silencio era tan pesado que parecía ahogar cada pensamiento. Durante varios kilómetros, Rubén intentó hablarle. «¿Viene de una boda?» «Se siente bien». «¿Hacia dónde va?» Ninguna respuesta. Solo el crujido de la tela de su vestido al moverse. Cuando llegaron a la entrada de Guadalcázar, Rubén giró la cabeza para avisarle que ya estaban ahí. El asiento estaba vacío, el cinturón aún abrochado, pero no había nadie. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y detuvo el camión de golpe. El parabrisas comenzó a empañarse, y sobre el vidrio lateral apareció una huella marcada en sangre. Una mano delgada, con dedos huesudos como pidiendo salir. Rubén retrocedió aterrado y casi pierde el control del volante. Se estacionó frente a la comandancia del pueblo y entró corriendo, empapado por la lluvia. Entre jadeos contó lo sucedido. Los policías, lejos de sorprenderse, se miraron entre sí con resignación. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello canoso, le dijo: «Usted no es el primero que la ve. Esa mujer murió hace más de 30 años, camino a su boda. Desde entonces se aparece en la curva. A todos les deja la misma marca». Rubén sintió que el mundo se le venía encima. Esa noche entendió que la carretera estaba maldita y que la novia no era solo un mito. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Los policías le explicaron a Rubén que la historia de la novia era conocida por todos en Guadalcázar. No era un simple fantasma, era un alma en pena que llevaba décadas atrapada en ese mismo tramo de carretera. Se llamaba Isabela Torres, una joven del pueblo que en 1987 iba a casarse con un hombre de Matehuala el día de la boda. Mientras se dirigía a la iglesia, su auto derrapó en la famosa curva de la Herradura del Diablo. El vehículo dio varias vueltas antes de caer por un barranco. El conductor murió al instante, pero el cuerpo de Isabela fue encontrado destrozado entre las rocas, aún con su vestido de novia manchado de sangre. Desde entonces, dicen que su espíritu no encontró paz. Los viejos traileros recuerdan que, pocos días después de aquel accidente, comenzaron los avistamientos. Al principio, todos pensaban que era producto del cansancio, pero con el tiempo, los testimonios se volvieron imposibles de ignorar. Uno de ellos fue don Mateo, un hombre curtido por la vida en la carretera. Contaba que en 1992 la recogió de la misma forma que Rubén. La dejó en el asiento trasero de su camión y durante kilómetros escuchó su respiración. Al llegar a Matehuala, volteó para avisarle que habían llegado. Y ella ya no estaba. En el asiento, encontró un ramo de flores marchitas, como las que llevan las novias al altar. Otro caso fue el de un joven conductor llamado Fermín. Él aseguró que no solo la vio, sino que ella le habló. Según contó, subió al camión llorando, repitiendo una sola frase:
«¡No me dejes! ¡No me dejes!». La voz era tan desgarradora que Fermín perdió el control y se salió de la carretera. Sobrevivió al accidente, pero juró no volver a conducir de noche. La policía, cansada de las constantes denuncias, colocó una cruz grande en la curva donde ocurrió el accidente. Querían darle descanso a la novia, o al menos advertir a los conductores. Pero incluso después de eso, los avistamientos siguieron ocurriendo. Rubén escuchaba esas historias con el rostro desencajado. Apenas podía creer lo que le habían contado, y mucho menos aceptar que él mismo había sido parte de esa maldición. El oficial de cabello canoso le advirtió: «Quien la ve nunca vuelve a ser el mismo. Ella siempre deja una marca, una prueba de que estuvo contigo». Rubén salió de la comandancia y revisó su camión. La huella ensangrentada seguía en el vidrio, imposible de borrar, como si se hubiera impregnado en el cristal. Esa noche, decidió dormir en el pueblo, incapaz de seguir su camino. Al día siguiente, en la gasolinera de Guadalcázar, compartió lo ocurrido con otros camioneros. Todos lo escucharon con respeto, sin burlas. Algunos incluso le mostraron objetos que la novia les había dejado: un velo sucio, una flor seca, hasta un zapato blanco abandonado en el asiento. Rubén comprendió que lo que había vivido era real y que la carretera guardaba secretos que la gente prefería no enfrentar. Sin embargo, lo más inquietante estaba por venir. Esa misma semana, un grupo de jóvenes decidió comprobar la leyenda. Armados con cámaras y grabadoras, fueron de noche a la curva de la Herradura del Diablo. A medianoche, aseguraron haber visto a una mujer de blanco parada en la orilla. Se detuvieron para grabarla, pero al acercarse la figura desapareció. Revisaron las imágenes y solo se veía la carretera vacía. Pero en el audio, entre risas nerviosas, se escuchaba claramente una voz femenina que decía: «¿Me llevas?». Ninguno de ellos volvió a salir de noche a la carretera. Rubén lo entendió entonces. La novia no pedía ayuda, ni buscaba llegar a algún lugar. Su destino era quedarse atrapada en esa curva, esperando a la próxima víctima que detuviera el volante. Pasaron los meses y don Rubén intentó olvidar lo que había visto aquella noche en la carretera. Siguió trabajando, pero nunca volvió a tomar la ruta de Guadalcázar. Prefería manejar horas extras con tal de evitar esa curva maldita. Sin embargo, la vida en la carretera es caprichosa, y un día el destino lo obligó a regresar. Una empresa le asignó un viaje que inevitablemente pasaba por ese tramo. Rubén trató de negarse, pero necesitaba el dinero. Antes de salir, un compañero le advirtió con seriedad: «Si vuelves a verla, no le hables, no la invites a subir. Y sobre todo, no la mires a los ojos». El viaje comenzó tranquilo. El sol se ocultaba y la neblina descendía lentamente, como un presagio. Rubén llevaba música para distraerse, pero nada lograba calmar la ansiedad que lo consumía. El reloj marcaba la 1:10 AM cuando se acercaba a la temida curva de la Herradura del Diablo. El volante le sudaba en las manos. Rezaba en silencio, deseando que todo fuera un mal recuerdo. Pero entonces la vio, exactamente en el mismo lugar, una figura vestida de blanco, con el velo cubriéndole el rostro, levantando la mano. El corazón de Rubén latió con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no frenó. Aceleró con todas sus fuerzas, decidido a pasar de largo. El camión rugía, y por un instante creyó haberla dejado atrás, hasta que escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien la hubiera cerrado desde afuera. El aire dentro de la cabina se volvió helado otra vez. Lentamente giró la cabeza. La novia estaba sentada a su lado. Sus manos delgadas reposaban sobre el vestido ensangrentado, y el velo dejaba entrever un rostro desfigurado, con la piel rota y los labios amoratados. Rubén quiso gritar, pero no le salía la voz. Ella lo miró fijamente, y con un tono suave y tembloroso le susurró: «Llévame al altar». El camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El motor se ahogaba. Rubén luchaba por mantener el control, mientras la figura se inclinaba hacia él. En sus ojos vio la desesperación de alguien atrapado entre la vida y la muerte. Desesperado, gritó una oración y soltó el volante. El camión se salió de la carretera y se detuvo bruscamente contra un montículo de tierra. Cuando Rubén abrió los ojos, la novia ya no estaba, pero en el asiento del copiloto
había quedado un ramo de flores marchitas, húmedo de sangre. Rubén sobrevivió al accidente, pero nunca volvió a manejar de noche. Desde entonces vive con el recuerdo de esa última mirada y con la certeza de que la novia lo eligió a él para mostrarle su condena eterna. Los tráileros siguen contando la historia. Algunos creen que la novia busca llegar al altar que la vida le negó. Otros dicen que no es un alma, sino una trampa de la carretera para cobrar nuevas víctimas. Lo único seguro es que quien se atreve a conducir por Guadalcázar en la madrugada sabe que tarde o temprano la verá. Hoy, la curva de la Herradura del Diablo sigue siendo lugar de accidentes inexplicables. Conductores que pierden el control sin razón, autos que derrapan en pavimento seco, choferes que aseguran haber visto una figura blanca cruzando de improviso. Y aunque la mayoría prefiere callar, todos saben lo mismo: esa carretera está maldita. Así termina la historia de don Rubén y la novia de Guadalcázar. Pero la leyenda sigue viva, esperando al próximo conductor solitario que, en medio de la neblina, se atreva a mirar hacia la orilla del camino. Gracias por ver a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso.